fallar o en qué momentos el corazón puede presentar algunas fallas. Bien, ustedes ya están enterados que anatómicamente el corazón es, en efecto, uno de los órganos que tiene una de las funciones más sensibles, digámoslo así, en el cuerpo de los animales. Básicamente el corazón es la bomba cerrada de un ciclo circulatorio que impulsa, ¿no? El riego capilar, es decir, el riego sanguíneo, perdón. La difusión cardíaca o la difusión sanguínea, perdón, tiene origen de hecho en la bomba del corazón, que es una bomba que se compone básicamente de 4 compartimentos. Y estos 4 compartimentos son los que generan, un impulso cardíaco fuerte. O sea, a resumidas cuentas, el corazón es realmente la bomba que mantiene el riego circulatorio para oxigenar a todos los tejidos a través de la sangre. ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es el ciclo de la circulación que se cumple en el interior del corazón? Es decir, ¿cómo es el ciclo circulatorio intracardíaco? Podemos preguntar directamente para optimizar el tiempo. Vamos a preguntarle a Yamile, dígame. Habla de la circulación menor y mayor, profe. Muy bien, ¿en qué consiste, en Yamile, la circulación menor y mayor? Bueno, llega sangre vía vena cava, creo que es la vena cava, ¿verdad? Uh-huh. A la aurícula derecha. Y esa misma sangre pasa por la válvula tricúspide, creo que es, Ok. al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho pasa por la válvula pulmonar, sí, la válvula pulmonar pasa al tronco pulmonar y del tronco pulmonar va a los pulmones donde se oxigena. Y después vuelve, perdón, a través de las arterias de los pulmones a la aurícula izquierda y pasa por la válvula mitral al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasa a través de la válvula arterial a la aorta y de la aorta va hacia el resto del cuerpo porque de ahí se deriva lo que es el callado aórtico y de ahí se ramifican el resto de arterias que después se siguen ramificando a través del cuerpo. De ahí se ramifican muchas arterias. Muy bien, perfecto. La ramificación, eso que teníamos es el ciclo de circulación interna de la bomba cardíaca. La bomba cardíaca está compuesta por 2 bombas, una bomba izquierda y una bomba derecha. Ya sabemos que la bomba izquierda es la encargada de percibir, que la tenemos por acá, se encarga de percibir la sangre venosa proveniente de las venas cavas, tanto la vena cava superior, que recoge la sangre venosa de las estructuras superiores, y la vena cava inferior, ¿verdad? Que recoge del resto del cuerpo, incluyendo la parte visceral. Entonces, nosotros tenemos una bomba izquierda que transporta, ¿verdad? Transporta lo que sería sangre venosa. Aquí existe una paradoja entre la nomenclatura de los vasos del corazón, porque resulta que del ventrículo izquierdo, la sangre venosa sale a través de la arteria pulmonar. Óigase bien, esta es la única arteria que se llama arteria que tiene sangre venosa, ¿ok? Aquí es como una paradoja cardíaca. Y esto obviamente va a los pulmones, que esto es la parte de la circulación menor, y vuelve por la vena pulmonar, que estas son las únicas venas en el cuerpo del paciente que transportan sangre arterial. O sea, ahí el nombre como que está cambiado, ¿verdad? Pero no es que está cambiado, realmente así es. La arteria pulmonar y la vena pulmonar tienen contenidos opuestos, porque normalmente tanto las arterias como las venas transportan sangre venosa y arterial respectivamente, pero en este caso, pues la regla no se cumple. Y luego tenemos la estructura de la válvula mitral, que también se apertura,
para darle paso a el riego arterial efectivo, que es la cantidad de sangre que sale del corazón hacia el exterior en la circulación mayor, a todo el cuerpo. Ahora, hay que recordar que, bueno, los primeros trastornos que nosotros estudiamos en fisiopato son aquellos trastornos en la producción de estímulos, ¿ok? También aquí vamos a ver trastornos que están ligados a la conducción de la excitación y vamos a ver un poco de lo que son las disritmias o arritmias cardíacas, que también son trastornos, digámoslo, bastante importantes en la fisiopatología del corazón. Es muy importante que cuando hablamos de conducción, ¿qué es la conducción cardíaca? ¿Qué recuerdan ustedes de los estratos de conducción cardíaca? ¿Qué es para ustedes la conducción cardíaca? Preguntamos directo. Vamos a preguntarle a Fabiolita. Fabiola, hola. La conducción. ¿Sí? Y hay el estímulo, ¿no? O sea, como usted nos decía en el examen, que no sé, podría ser el potencial eléctrico, o sea, que vendría siendo el estímulo. Y podría ser también algo que se llama la propiedad de creo que automatismo del corazón, que funciona más o menos como que si se activa una célula, se activan las otras en conjunto y hacen que pues esté constantemente bombeando. Excelente, muy bien. Tiene que ver, de hecho, la conducción con los potenciales de la membrana del corazón, y además de con los potenciales de membrana del corazón, también conducción tiene que ver específicamente con la electricidad cardíaca, ¿verdad? Pero ¿cuál es el ciclo de electricidad cardíaca? En condiciones fisiológicas, el estímulo inicial del corazón, que primero que nada el corazón tiene capacidad de automatismo, significa que él funciona independientemente de la conciencia, es básicamente una función vegetativa, que está ligada a un sistema parasimpático y simpático, sistemas vegetativos o autónomos. ¿Qué sucede con el corazón? Pues es automático, es decir, el corazón puede tener movimiento cardíaco sin necesidad de conciencia. Y dos, también tiene fibras especializadas que se contraen de forma automática, o sea que el animal, el paciente, no requiere inducción cardíaca para poder funcionar. Existe una estructura en el corazón que es el que en condiciones fisiológicas produce el estímulo inicial. A ese estímulo inicial se le conoce como potencial de producción, de automatismo, perdón. Y ese potencial de automatismo se produce en el nódulo sinusal, que probablemente ustedes en algún momento de sus clases de fisiología lo escucharon. El nódulo sinusal también es conocido con el nombre de nódulo de Keith-Flack. O también le dicen el marcapasos, ¿ok? Que en algunos pacientes, principalmente en humanos, con el tiempo el nódulo va perdiendo fuerza. Pero este nódulo es el encargado de producir el estímulo inicial de contracción del corazón y luego se ramifica a otras estructuras que existen en el corazón posterior a ella. Es decir, que ese estímulo eléctrico viaja hasta llegar hasta las fibras de Purkinje, que son las que se contraen totalmente para crear el movimiento cardíaco. El nódulo sinusal entonces está ubicado en esta porción, estamos hablando de cerca o a un lado de la que sería la aurícula derecha. Luego le sigue el nódulo de Achoftawara, que también es conocido como nódulo auriculoventricular, porque el nódulo está en el sitio intermedio entre la división de la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y luego tenemos unas ramificaciones de conducción eléctrica que se conocen como ramas de Haste-His, ¿ok? Y el Haste-His termina con las redes de Purkinje, que son células contráctiles que reciben la información del nódulo sinusal. En un mundo ideal, el estímulo inicial
comienza en el nódulo sinusal, el nódulo sinusal envía un estímulo al nódulo de Aschoff y el nódulo de Aschoff ramifica su estímulo a la totalidad del corazón con el objetivo de llegar a todas las redes de Purkinje, y generar contracción cardíaca sostenida y armónica también. Es decir, las contracciones cardíacas tienen un ritmo bastante armónico. ¿Qué es lo que hace el nódulo de Aschoff-Tawara o de aurículo ventricular? Se conoce como un nódulo retardatrix. Este nódulo lo que permite es retardar el impulso del nódulo de Keith-Flack para evitar que el corazón se contraiga en su totalidad, porque si no el corazón se apachurraría todito, ¿verdad? En una contracción. Entonces, este nódulo retrasa el impulso para dividir al corazón en 4 segmentos estructurales y en 4 bombas eficientes. En fisiología cardíaca existe algo que se le conoce como ritmo cardíaco y también tenemos gasto cardíaco. Son cosas muy diferentes. Cuando hablamos de gasto cardíaco nos referimos a la cantidad, volumen, tiempo de sangre que libera el corazón. ¿Ok? Esto se conoce como gasto cardíaco. Ritmo cardíaco se conoce como a la armonía que existe entre los dos ruidos cardíacos. En fisiología, a eso se le conoce como el bugduk, ¿verdad? Que son los dos sonidos cardíacos. Esos dos sonidos cardíacos de contracción y de relajación de membranas tienen que funcionar de forma armónica. Si hay un trastorno en el ritmo cardíaco, se le conoce como arritmias. ¿Cuáles son las causas principales de arritmias? Bueno, se mencionan procesos inflamatorios como miocarditis, que son inflamaciones propiamente de las capas miocárdicas, o bien de la capa muscular del corazón. Recuérdense que el corazón pues tiene fibras musculares estriadas que son particularmente diferentes a las comunes musculoesqueléticas. Tenemos también trastornos degenerativos que están ligados a la célula cardíaca, pueden ser causa de arritmias. Bueno, hay trastornos endocrinos, ahí se menciona uno en particular que es el feocromocitoma, pero hay muchísimos más, ¿verdad? Hay trastornos endocrinos que no necesariamente están ligados a este tipo de tumoración y pueden generar una afección bastante marcada en el ritmo cardíaco. La hipoxia está muy estrechamente ligada a la fisiopatología respiratoria, a la fisiopatología cardíaca. Por eso es que muchas veces vamos a ver que están muy vinculados o los vamos a mencionar mucho. Y luego tenemos los desequilibrios ácido-básico. Si ustedes recuerdan la fisiopatología que estuvimos viendo la última vez, referente a la fisiopatología de la acidosis y la alcalosis, muchos de ellos repercutían en la ritmicidad cardíaca y en la función cardíaca, no solamente en el ritmo. Por ejemplo, hablábamos de los estados de potasemias, ¿verdad? Que habían hipercaliemias, hipocaliemias, o los estados ligados al potasio, que el potasio normalmente tiene potencial cardiotóxico, tanto en estados elevados como en estados disminuidos. Esta molécula o este elemento definitivamente es un enemigo del corazón, pero también es un amigo en sus niveles normales. Entonces, estas podrían ser, digámoslo así, causas generales de arritmias, si lo vemos de una perspectiva bastante distante, pero hay más. Para clasificar los trastornos de los ritmos cardíacos que tienen que ver con aquellos trastornos en la producción de estímulos, porque estos son trastornos en la producción de estímulos, los podemos evaluar desde dos perspectivas. Hay trastornos de tipo normotópicos y hay trastornos de tipo heterotópicos, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre un trastorno normotópico y un trastorno heterotópico? Bien, los trastornos normotópicos son aquellos trastornos del ritmo cardíaco en los que, a pesar de que son una patología o se consideran un trastorno, el estímulo inicial se está produciendo en el sitio fisiológico, o sea, que se está produciendo en el marcopaso o el nódulo de Keith-Flack. Y en los trastornos heterotópicos
los estímulos no se producen en el sitio fisiológico, sino en sitios no fisiológicos, es decir, el trastorno inicial en los trastornos, el impulso inicial en los trastornos heterotópicos se puede producir en el nódulo de Aschoff, se puede producir en el haz de His, se puede producir inclusive en las células independientes de Purkinje. O sea que cuando hablamos de trastornos en el ritmo, normotópicos cuando se produce el estímulo en el sitio fisiológico, que es el marcapaso o nódulo de Key-Flag, y heterotópicos cuando el estímulo se produce en sitios que no son el nódulo fisiológico. ¿Ok? Ahora, en los trastornos normotópicos, nosotros tenemos que la localización de la formación del impulso es en el nódulo fisiológico o nódulo sinusal, ¿verdad? Pero el ritmo está anómalo, o sea que tenemos un estímulo que se está formando donde se debe formar, pero que su ritmo no es el adecuado, es anormal. ¿Cuáles son las causas de trastornos normotópicos? Perdón, los que se meten dentro de los trastornos normotópicos, todos estos que están acá. Taquicardia, bradicardia, arritmias y extrasístoles, ¿ok? Estos son los principales trastornos normotópicos que vamos a estudiar el día de hoy. La taquicardia sinusal es un estímulo que se produce en intervalos más cortos. Es decir, aquí el estímulo del nódulo sinusal se está produciendo con intervalos muchísimo más cortos. ¿Ok? En un mundo de ideal, el ritmo cardíaco posee, digámoslo así, un movimiento coordinado o un estímulo con intervalos que deberían de ser o delimitar la frecuencia cardíaca de manera correcta. Cuando el ritmo cardíaco no es el adecuado, la estructura cardíaca comienza a producir estímulos muy cercanos. O sea que, si ustedes se fijan, aquí el tiempo se achica. En un mundo ideal, si este fuera el nódulo sinusal que ustedes tienen en el corazón, el nódulo debería producir un estímulo y luego otro, y luego otro, y luego otro para generar contracción de membrana. En la taquicardia sinusal, el estímulo se está produciendo de manera muy continua. Entre el intervalo entre un estímulo y el otro son demasiado cortos. Por tanto, los procesos de contracción cardíaca son más rápidos y el ritmo se pierde. Aquí tenemos un estímulo, si ustedes ven mi mano, se está produciendo demasiado rápido. No hay un espacio, un intervalo entre cada movimiento como debería existir, ¿verdad? Para que el corazón se contraiga de forma coordinada. Y esa incoordinación se hace que se pierda el ritmo cardíaco. Aquí, obviamente, al haber un estímulo con intervalos más cortos, la frecuencia se aumenta de forma paulatina en la taquicardia sinusal y, bueno, se disminuyen los estados de lentitud cardíaca. Aquí, uno de los grandes problemas es esto de acá que ustedes tienen que marcar. Disculpen mi pulso, que está bien mal. Se afecta la fase diastólica de la reflexión. Aquí quiero dejar claro esto. Si este es el corazón hace sístole para contraerse y luego diástole, ¿ok? Que es para relajarse. La sístole es la despolarización de las membranas, la diástole es la repolarización. Sístole, diástole, sístole, diástole. Y eso no sucede como que todo el corazón se contrae a la misma vez. Si fuese así, moriríamos. Sino que si esta es una aurícula y este es un ventrículo, aurícula, ventrículo, ¿ok? La aurícula entra en diástole, pero el ventrículo está en sístole, ¿ok? Entonces, el movimiento del corazón es coordinado, ¿sí? Es coordinado. Y esa coordinación hace efectivamente que el corazón pueda subsistir las bombas, aunque de forma independiente, pueda subsistir un riego sanguíneo efectivo, un volumen arterial efectivo. Si todo esto se contrae a la misma vez, nunca se va a llenar. ¿Qué sucede en el caso de la taquicardia? El estímulo cardíaco es más rápido, o sea, la frecuencia cardíaca aumenta. Entonces, el llenado diastólico se reduce, ¿sí? Aunque las membranas, tanto de aurículas y ventrículos, no se contraen a la misma vez,
el corazón no se está llenando satisfactoriamente porque el movimiento de contracción es tan continuo que no da espacio para la reflexión diastólica. O sea, en un mundo ideal esto se abre así, ¿verdad? Y se llena, se llena, se llena, se llena. Pero si está así, no va a poder llenarse para nada, porque las contracciones son demasiado repetidas. Entonces, el llenado del corazón, eso es malo porque se van a reducir los volúmenes arteriales efectivos, lo que es un problema, por cierto. La pausa diastólica puede llegar a desaparecer, ¿verdad? Y eso también va a estar mal. Y la contracción, como es muy continua, no ingresa sangre en los ventrículos de forma adecuada. Esto va a hacer que los volúmenes sanguíneos que llegan a la arteria no son lo suficientemente buenos para sostener al cuerpo. Y además de eso, la aorta va a entrar en un proceso de hipotensión porque no va a percibir las cantidades de sangre para las que está preparado su calibre. Y eso es un problema porque el estado de hipotensión va a desencadenar mecanismos de ajuste en el cuerpo que van a terminar también por descompensar al paciente. Una de las grandes problemas que existe en la taquicardia, por eso es que de hecho en la clínica común, ustedes ya el próximo cuatrimestre van a ver semiología, uno de los parámetros clínicos que medimos inicialmente en un paciente que llega al consultorio es la frecuencia cardíaca, porque lo que tenemos que hacer es controlar que efectivamente el paciente no esté en un estado de taquicardia y corra el riesgo coronario de un infarto. Ahora, ¿por qué hay riesgo coronario o por qué hay probabilidad de un infarto en una taquicardia, ya sea sinusoal, ya sea paroxística, extrasistolia o cualquiera? Taquicardia es un aumento de la frecuencia en la clínica. En fisiopatología hay sinusales y no sinusales. El problema es que ustedes saben qué son las arterias coronarias, ¿verdad? Vamos a buscar a Liberia. Liberia, ¿cuáles son las arterias coronarias y cuál es su función? Hola. Hola, doctor. Hola. Permítame que estoy cenando. Bueno, vamos a dejar cenar a Liberia. Vamos a preguntarle a Lilith. Lilith, ¿cuáles son las arterias coronarias, Lilith? Doctor, estoy en las mismas de Liberia. Osmara. Son las que irrigan al miocardio. Correcto. Las arterias coronarias son aquellas que se encargan de la irrigación del miocardio. Entonces, fíjense que la historia de las arterias coronarias es que ellas se llenan en la diástole, ¿ok? Y acuérdense que la taquicardia, el llenado diastólico es deficiente, porque les decía, la contracción es demasiado rápida. Entonces, como no hay diástole efectiva, ¿verdad?, del corazón, no hay llenado coronario. Y al no haber llenado coronario, no hay irrigación miocárdica. Y si no hay irrigación miocárdica, hay isquemia y hay infarto, ¿ok? Es un infarto al miocardio. Entonces, ahí tenemos un problema enorme porque ya un infarto al miocardio puede representar riesgos mayores para el paciente. Entonces, ¿qué podemos decir de la taquicardia sinusal? Primero, el estímulo inicial se produce con intervalos más cortos, se pierde el llenado diastólico, hay deficiencia en la irrigación coronaria porque la diástole está casi desapareciendo y puede haber hipotensión porque no hay volúmenes arteriales efectivos, es decir, no, como el corazón no se está llenando bien de sangre, tampoco puede bombear volúmenes efectivos de sangre para mantener el cuerpo. Y ahí ya tenemos toda una complicación, ¿verdad? La bradicardia sinusal, pues es lo opuesto. En este caso, la frecuencia en la formación del estímulo inicial del nódulo de Kay, acuérdense que todos estos trastornos son en el nódulo fisiológico, en este caso es el nódulo de Kay-Flag. O sea, la producción del estímulo es demasiado lenta, hay mucho tiempo entre cada producción de estímulos, ¿no? Y eso es un problema también, porque la frecuencia cardíaca va a comenzar a recaer, ¿sí? Ahí hay bradicardia. Y este estado de bradicardia sinusual es muy común en trastornos endocraniales, es decir, cuando hay trastornos en el cráneo, cuando hay alteraciones en cerebrovasculares,
o cuando hay un trastorno en el tronco cefálico. Quiere decir que acá los intervalos de producción de estímulos se vuelven más lentos. Ahí hay otros estados también que se mencionan como la desnutrición, el ayuno, la inanición, el cólico equino que genera muchísimo dolor, etcétera, hipercamia. Entonces, aquí es lo opuesto. Aquí la frecuencia de formación de los estímulos tiene intervalos muchísimo más grandes entre un estímulo y otro. Por eso la frecuencia cardíaca es más lenta y el problema es que aquí la irrigación sanguínea comienza a ser deficiente también. De hecho, en este trastorno de la bradicardia, con esta alteración de la bradicardia es que se sufre el riesgo de padecer el síndrome de Adams-Stokes, que es un síndrome que representa una deficiencia en la irrigación vascular cerebral. Es básicamente un accidente cerebrovascular. Aquí lo que pueden existir, y es muy importante mencionarles, son sístoles de sustitución. El corazón percibe cuando el nódulo sinusal no está siendo lo suficientemente eficiente, y al sentir que no se está produciendo bien el estímulo, el nódulo, los otros ramificaciones cardíacas van a tratar de compensar esa deficiencia. No sé si me explico. O sea que, como va a haber una deficiencia en el nódulo sinusal, porque el estímulo va a ser lento, los nódulos posteriores, como el nódulo de Aschoff-Tawara y también las ramificaciones de Asde-His, pueden decir, bueno, no está haciendo nada el nódulo, yo voy a hacer sístoles de sustitución, que son movimientos cardíacos más potentes para poder tomar las riendas del corazón. Eso lo vemos en la bradicardia sinusal, sístoles de compensación. Que a veces, si la causa de la bradicardia es, digámoslo, leve y se sustituye en algún momento, pues se compensa al paciente. El mismo corazón se compensa. Las arritmias sinusales, se utiliza este término para definir la desigualdad en intervalos de producción de estímulos. Aquí tenemos pacientes que pueden estar en alternancia de estímulos, es decir, primero tienen alternancias rápidas, luego alternancias muy lentas. Tal vez este paciente puede tener estados de taquicardia y bradicardia que están divididos, ¿verdad? Y aquí también hay estímulos o hay arritmias sinusales que tienen origen fisiológico, como el reflejo de Bainbridge, que probablemente ustedes recuerden de fisiología, que tiene que ver con la respiración. En teoría, el reflejo de Bainbridge dice que existe una especie de arritmia sinusal si hacemos una inspiración fuerte, que compromete efectivamente perdón. Entonces, un estímulo que compromete la respiración, cuando nosotros inspiramos fuertemente y mantenemos, nuestro corazón tiene una arritmia pequeña, sinusal de compensación, que puede ser un estímulo de rápida respiración, y cuando tenemos la aspiración sostenida, hay una especie de bradicardia. Entonces, es una arritmia fisiológica con el reflejo de Bainbridge. Pero la arritmia sinusal también puede representar estados de cardiomiopatías o lesiones cardíacas. Y el problema es que al presentarse un estado de arritmia, si nosotros lo detectamos, arritmia es que nosotros sentimos que el ritmo cardíaco, el buk-duk, no está bien dado, ¿verdad? Ahí comenzamos a sospechar de una lesión en el corazón, y bien tenemos el riesgo de la fibrilación, ¿verdad? Que eso es que el corazón pierde su ritmo total. Entonces, al perder su ritmo, comienza a contraerse de forma desordenada y colapsa. Entonces, el colapso se da a niveles circulatorios, efectivamente. Entonces, hay que desfibrilarlo. Por eso es que, bueno, no sé si alguno de ustedes ha visto un fibrilador, o por lo menos ha visto alguna serie donde haya un fibrilador, o lo hayan usado ustedes, no sé, ¿verdad? Si alguien ya pasó por eso. Pero el fibrilador es un dispositivo que es desfibrilador, es un dispositivo que se usa para hacer un reinicio al corazón, ¿sí? Son dos paletas que están cargadas eléctricamente, que se ponen en el corazón o en la zona del corazón para generar una descarga eléctrica que paralice el corazón arrítmico y lo haga que vuelva a iniciar, ¿sí? Eso es como cuando le pegamos al televisor para que funcione, ¿sí? Algo así.
La gente cree, ay, se le paró el corazón y por eso le pusieron las dos planchetas encima de electricidad, pero no, el corazón no es que se para, sino que pierde su ritmo, por eso se llama desfibrilador, porque lo que buscamos es quitar el proceso de fibrilación, que ya lo vamos a ver ahorita en qué consiste una fibrilación. Entonces, cuando el corazón pierde el ritmo hay que reiniciarlo, y justamente para reiniciarlo necesitamos generar un impulso eléctrico potente. Si es como la gente que muere por fulguración eléctrica o que sufre descargas eléctricas, pues hay intervalos en los que el corazón puede alterarse, obviamente porque recibe una carga para membranas, y nosotros por excelencia, por ser casi muchas partes de nuestro cuerpo hecho agua, somos altamente conductores de la electricidad. Ahora, los trastornos heterotópicos son aquellos que se producen, óigase bien, en un centro no fisiológico. O sea, aquellos que vimos, la taquicardia, la bradicardia y la arritmia, son producidos en el centro fisiológico de producción de estímulo. Estos no. Estos trastornos heterotópicos pueden ser producidos en otros lugares, ya sea en un nódulo auriculoventricular, ya sea en un nódulo, en una rama de haz de His, o ya sea en las fibras de Purkinje, que ya se consideran terciarios. Secundarios, terciarios, cuando son haz de His, fibras de Purkinje. Aquí, dentro de los trastornos heterotópicos, hay de dos tipos. Hay trastornos activos y hay trastornos pasivos. Esos términos se utilizan muchísimo en patología, activos y pasivos, para delimitar ciertos estados patológicos. En el caso de cardíaco, un trastorno heterotópico activo es aquel trastorno en donde la frecuencia, óigase bien, en la formación de estímulos del centro ectópico, o sea, que no es el centro fisiológico, supera a la producción del nódulo sinusal. Supongamos que este es el nódulo sinusal y él está produciendo sus estímulos, ¿verdad? Esto viaja hacia el nódulo de Kate y luego viaja hacia las fibras de Purkinje, las fibras de haz de His y las células de Purkinje. ¿Qué sucede en un trastorno heterotópico activo? Un centro ectópico produce un estímulo que supera a la frecuencia del nódulo sinusal. En este caso, supongamos que es secundario y se produce en el nódulo de Achof-Tawara. El estímulo del nódulo de Achof es tan fuerte que supera al pequeño estímulo que está generando el nódulo sinusal. En este caso, las riendas del corazón están siendo tomadas por el nódulo de Achof. ¿Ok? Esto se le conoce como activo. Cuando el centro heterotópico produce estímulos más fuertes o que superan la frecuencia de los estímulos del nódulo fisiológico, se le conoce como trastornos heterotópicos activos. Y son pasivos cuando hay una disminución excesiva de la producción de la formación en el nódulo sinusal. O sea que el nódulo sinusal comienza a disminuir su producción, y esto que ya sería como lo que vimos en la bradicardia, sístoles de sustitución, el nódulo auriculoventricular o las haz de His, que son las ramificaciones que llevan a las fibras de Purkinje, ellas toman las riendas del corazón y deciden generar una alteración heterotópica, o sea que ellos alteran la producción de estímulo. No sé si aquí me di a entender o si alguien no me entendió lo que quise decir. ¿Todo bien? En los pasivos, profe, no está tan claro. O sea, por lo menos yo. Ok. El pasivo es que el nódulo sinusal fisiológico comienza a disminuir su frecuencia de formación de estímulo. Entonces, ¿qué sucede? Los nódulos secundarios, que son el nódulo auriculoventricular o de Achof, o terciarios, que son las ramificaciones de Haas y las células de Purkinje, deciden tomar las riendas cardíacas. Estos son sístoles de compensación. ¿Por qué? Porque ellos toman las riendas ya que el nódulo sinusal comienza a fallar. ¿Ok? Entonces, es heterotópico pasivo, es realmente una compensación cardíaca, como la que vimos en la bradicardia. En la bradicardia, como el centro fisiológico comienza a producir lento la otra estructura, es decir, el auriculoventricular, el haz de His y las células de Purkinje, dicen, no podemos estar así, tenemos que producir el estímulo, y ellas generan su propia contracción automática en compensación. De hecho, los trastornos heterotópicos pasivos
Son trastornos porque indican que hay una falla en el ritmo, pero ellos indican también que hay una falla central en el nódulo de K-flag, un nódulo sinusal. De hecho, esto es lo que sucede en las personas a las que les colocan el marcapaso. ¿Sí han escuchado del marcapaso ustedes? De hecho, al nódulo de K-flag, a este de aquí, le dicen marcapaso. ¿Qué es el marcapaso? Es una estructura, ¿verdad? Un dispositivo que genera electricidad o choques eléctricos para mantener vivo a este nódulo. ¿Sí? A eso se lo implantan a la persona en su corazoncito para que no muera el impulso del nódulo sinusal y que estas otras estructuras no se sobrecarguen. Pero si no se coloca ese dispositivo, las otras estructuras hacen sístoles de sustitución para poder sostener en el tiempo la frecuencia cardíaca. ¿Estamos? Ahora sí, todo claro. Gracias. Ok. Vamos a hablar de los pasivos. Les decía que son una respuesta ante un fallo del nódulo. Aquí no hay más que decir de esto. ¿Por qué? Porque el trastorno pasivo es una compensación, ¿sí? Es un proceso de compensación para que el corazón no muera. A esto se le llaman entonces sístoles de sustitución. Los que sí estudiamos desde el punto de vista patológico son los trastornos heterotópicos activos, aquellos en los que el estímulo ectópico supera al centro fisiológico. Regálenme un minuto, chicos. Ok, entonces les decía que estos tipos de trastornos heterotópicos activos es cuando se supera el estímulo tópico, supera al estímulo fisiológico. Aquí pueden ser en dependencia del sitio, se pueden clasificar como atriales cuando son originados en la aurícula o en las estructuras cercanas a la aurícula, auriculoventriculares cuando se originan en el nódulo auriculoventricular, y ventriculares cuando se originan en puntos bajos, que estos ya serían en los fascículos del haz de His o bien en las células de Purkinje automática, aunque normalmente el haz de His siempre va a ser el más continuo. El primer trastorno, bueno, las extrasistolias, ¿verdad? Son contracciones que pueden darse, ¿verdad? En el corazón extras, es decir, en este caso, si sabemos que hay un ciclo Buk-Duk, es decir, que hay dos sonidos nada más,
En este caso puede que en lugar de seguir el patrón normal, ¿verdad?, de movimiento cardíaco, exista una extrasistolia, es decir, hay un sonido extra que puede ser un non-book o bien un dub, ¿verdad? Entonces ya ahí ya se está perdiendo la continuidad cardíaca del ritmo. Todos los trastornos heterotópicos activos, según su ubicación, pueden ser atriales, auriculoventriculares y ventriculares, era lo que les estaba diciendo. En este caso, las extrasistolias pueden tener esta estructura y se van a producir en dependencia se van a clasificar en dependencia del sitio donde se producen. Usualmente el término atrial, les decía, tiene que ver con aurículas, auriculoventriculares o bien ventriculares. A veces no les llaman atriales, les dicen auriculares también, así que pueden usar el término. Las taquicardias paroxísticas son de los trastornos activos más peligrosos. Son intensas frecuencias cardíacas y contracciones muy seguidas que básicamente inician y terminan de forma brusca. Las de duraciones variables, que es importante mencionarlo siempre, y también, al igual que las pasadas, pueden ser auriculares, auriculoventriculares o ventriculares, en dependencia de dónde se origina el estímulo ectópico, ¿verdad? Las taquicardias paroxísticas pueden terminar con la vida de un paciente si no hay compensación o si no se detiene el trastorno principal del mismo, del que lo está causando. Pero bien, se puede presentar además con un estado de insuficiencia aguda y se presenta en estados de valvulopatías, trastornos en la nutrición y desequilibrios ácido-básicos. Usualmente en la acidosis, de hecho, una de las muertes principales que se da es por taquicardias paroxísticas. La fibrilación y el aleteo son consideradas trastornos heterotópicos activos. Tienden a confundirse a veces ambos términos. En el caso de fibrilación, son contracciones pequeñas pero incoordinadas, ¿ok? Por eso es que usamos el desfibrilador en esta patología, porque como está incoordinado el corazón, la frecuencia de movimientos y sonidos cardíacos no es la adecuada y efectivamente nosotros lo que hacemos es reiniciarlo. Cuando hablamos de fibrilación nos referimos entonces a pequeñas frecuentes contracciones, ¿verdad?, que pueden ser pequeñas pero totalmente incoordinadas, ¿sí? Entonces no hay función cardíaca adecuada en el caso de que ésta se presente. El aleteo, por su parte, es como una taquicardia intensa, ¿verdad?, que está muy fuerte, pero hay ciertos grados de coordinación. Ambas, tanto la fibrilación como el aleteo, pueden ser auriculares y ventriculares, según el sitio en donde se produce el centro ectópico de formación del estímulo. En la fibrilación auricular, o sea, que se forma a niveles atriales, ¿verdad?, lo que se genera son convulsiones independientes, ¿no? Esas producciones independientes. Es decir, si este es el nódulo sinusal y este es el nódulo de Achoff, supongamos que aquí en esta parte atrial se comienza a producir un estímulo que supera al estímulo del nódulo K-flag y comienza a interferir sobre el nódulo de Achoff. Entonces hay estímulos extra que comienzan a generar frecuencias cardíacas elevadas y la aparición de las características de la fibrilación auricular, como la deficiencia en el pulso. La fibrilación del ventrículo, bueno, es tan rápida que no puede ser observada clínicamente. El paciente puede morir en cuestión de segundos si hay fibrilación del ventrículo. Podemos ver fibrilación auricular o es parte de los procesos de agonía, principalmente en las enfermedades que cursan con fulguración eléctrica. También podemos tener fibrilación ventricular en estados de muerte por intoxicaciones, ¿verdad?, o bien aquellas muertes que también tienen convalescencia larga, ¿no?, agonías largas. La fibrilación ventricular, como aquí bien lo dice, son múltiples centros estimulables con automatismo que hacen que el cuerpo, pues, el cardíaco se pierda totalmente. Otra forma de ver los trastornos de la producción de estímulos, es decir, cuando ya hablamos de producción de estímulos, hablamos entonces de activos, pasivos, en el caso de los heterotópicos, y de los normotópicos, que ya sabemos que son
taquicardias, bradicardias y arritmias sinusales, que esas son producidas en los centros fisiológicos. Ahora, no es lo mismo hablar de trastornos en la conducción del estímulo a hablar de trastornos en la conducción. Una cosa es la producción y otra cosa es la conducción de estímulos. Cuando hablamos de producción de estímulos, nos referimos efectivamente a que el centro fisiológico o no fisiológico, que es el llamado ectópico, está causando un problema en las manifestaciones del ritmo cardíaco. Ahora, la conducción es otra cosa, que es muy aparte de la formación del estímulo. A lo mejor el estímulo sí se forma de forma bien, se está bien formado, pero la conducción no es adecuada. A eso se le llaman trastornos de bloqueo, ¿ok? Significa que no hay transición del nódulo sinusal al nódulo de Aschoff, o no hay transición del nódulo de Aschoff a las de His, o del haz de His a las fibras de Purkinje, y así sucesivamente. Y según su ubicación, se van a clasificar. Por ejemplo, podemos decir que hay un bloqueo senoatrial, intraauricular, atrioventricular e intraventriculares. ¿Ok? Senoatrial, intraauricular, atrioventricular, intraventricular. ¿Qué significa cada uno de estos? Creo que yo no traigo un corazón aquí. Vamos a ver si lo podemos poner. Ok. Voy a buscar la diapositiva 2, creo. Senoatrial. Senoatrial es cuando el estímulo no sale del nódulo sinusal. ¿Okay? Es un trastorno de conducción en la que el estímulo no sale del nódulo sinusal. Entonces no puede expandirse a lo largo de todo el corazón. Intraauricular es que el estímulo sí sale, pero no viaja dentro de la aurícula. ¿Ok? No irriga totalmente la aurícula como debería. A eso se le llama trastorno de conducción intraauricular. El atrioventricular es cuando el estímulo sí sale del nódulo sinusal, irriga a la aurícula, pero no llega al ventrículo. Y el intraventricular es que el nódulo sí sale del seno, del nódulo sinusal, irriga la aurícula, sí llega al ventrículo, pero no se irriga por totalidad el ventrículo. ¿Ok? Por eso se llama intraventricular. Senoatrial, cuando no sale del nódulo sinusal. Intraauricular, cuando no irriga bien a la aurícula por completa. Auriculoventricular, cuando el estímulo eléctrico no llega a los ventrículos. Intraventricular, cuando sí llega a los ventrículos, pero no se expande en la totalidad de los ventrículos. Entonces, ese es un problema bastante malo, ¿sí? Porque no hay un bloqueo total de la conducción. Ahora, estos se pueden clasificar según su intensidad, digámoslo así, en de primer grado, de segundo y de tercero, ¿verdad? Según la intensidad. Los bloqueos senoatriales, ¿verdad? Se bloquea la conducción desde el nódulo sinusal a la musculatura motriz atrial. O sea que aquí no sale, es lo que les decía, el bloqueo senoatrial no sale el estímulo del nódulo sinusal, ¿verdad? Se asocia a la ausencia de sonidos cardíacos, hay ondajes yugulares, o sea que van a haber una contracción en la yugular, que eso es muy fácil observar principalmente en las especies mayores. De hecho, sin necesidad de que hayan bloqueos senoatriales, van ustedes a encontrarse con eso. Ahora, ojo, esta es la causa por la que los boxers y los Doberman, para los que se van a especializar en especies menores, sufran de síncopes o de desmayos. Estas razas tienen una tendencia muy alta a sufrir desmayos que ya son propios de la raza y son de hecho por un bloqueo senoatrial que ya la especie o la raza trae en disposición en su genética. Es un bloqueo senoatrial.
El bloqueo atrioventricular, la conducción no se da en el interior del aurículo-ventrículo, o sea que no pasa del atrioventrículo, del atrio a las partes ventrículo, ¿verdad? No se pasa de la aurícula al ventrículo. Se le conoce un estado de pararritmia. ¿Por qué se conoce este estado de pararritmia? De hecho, en clínica ustedes lo van a ver de nuevo, las pararritmias, que es si se presentan, ¿verdad? Una sustitución, es decir, una sístole de sustitución, perdón, para el trastorno, va a haber un estado de pararritmia en la que va a haber actividad auricular, es decir, va a haber movimiento y se va a querer recuperar la actividad total. Pero bueno, pararritmia es un bloqueo atrioventricular compensado. Se asocia principalmente a enfermedades inflamatorias y degenerativas, de hecho casi todas. Intraventricular, hay lentificación del estímulo en el interior de los ventrículos. Sí llega el estímulo al ventrículo, pero no se expande en la totalidad, por tanto la contracción es insuficiente. Entonces aquí tenemos trastornos de todo tipo, toda cardiomiopatía, principalmente las cardiopatías que comprometen a los ventrículos, pueden ser causa de bloqueo intraventricular. Procesos degenerativos en los ventrículos, procesos infiltrativos, inflamatorios, lesiones traumáticas, todo eso va a causar un bloqueo intraventricular y por ende una insuficiencia aguda. Bueno, síndrome de Adams-Stokes era lo que se presentaba en la bradicardia sinusal. De hecho, una de las complicaciones principales que existe cuando hay una falla cardíaca de cualquier tipo, así sea un trastorno en la conducción, un trastorno en la producción de estímulo, y así sea una insuficiencia cardíaca aguda, izquierda o derecha, un trastorno, una valvulopatía, que la válvula no está funcionando correctamente, puede o tenemos la tendencia de sufrir el síndrome de Adams, porque aquí lo que sucede es que hay un riego de sangre insuficiente, ¿verdad? Porque como no está percibiéndose, es decir, no están saliendo los niveles de sangre necesarios, el cerebro se queda sin oxígeno y sin nutriente y la célula cerebral, la neurona, comienza a morir. Y acuérdense que estas células son irreemplazables, es decir, ellas no sufren mitosis como las otras que están ya dispuestas en el cuerpo. Sí viven en un estado digámoslo, de control, de limpieza por las neuroglias, pero la sustitución de la célula nerviosa no es tan sencilla y por eso es que la muerte cerebral se puede presentar después de un tiempo de presentarse grados de hipoxia o bien de insuficiencias en la conducción, en la vascularización del cerebro. Entonces, síndrome de Adams-Stokes es la complicación que se presenta cuando hay una alteración en la irrigación sanguínea del corazón, del cerebro, por una falla cardíaca. No sé si hasta ahora tienen alguna pregunta, me gustaría escucharlo. De mi parte, no, doctor. Yo, pues, todo bien. Aló. Hola, profe. Espérame, profe, espérame, no le estoy escuchando. Ok, chicos, disculpen. Lamento los 14 minutos de interrupción. Bien, vamos a hablar ahora sobre algo que es importante, que son los trastornos valvulares. Vamos a tratar de abordar por lo menos hasta las 8:30, para no desvelarlos tanto, a ver hasta dónde llegamos. Los trastornos valvulares, nosotros nos tenemos que ubicar exclusivamente
en el sitio de las válvulas del corazón. Cuando nosotros evaluamos el corazón, ok, me regresé demasiado. A ver, ahí está. Recordamos que hay 4 válvulas cardíacas, que son la válvula tricúspide, ¿verdad? La válvula pulmonar, la válvula mitral y la válvula aórtica. Es muy importante que para poder comprender el ciclo fisiopatológico de los trastornos valvulares, nosotros conozcamos la dinámica cardíaca, porque si no es muy difícil que la podamos entender. La dinámica cardíaca es la entrada a la aurícula derecha, entrada a la aurícula al ventrículo derecho, la salida hacia el pulmón, la entrada a la aurícula izquierda, la entrada al ventrículo izquierdo, la salida a través de la arteria aorta. ¿Ok? La sangre entra a través de la vena cava superior e inferior a la aurícula, de la aurícula pasa a través de la válvula tricúspide, como decía María Yamile al inicio, al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa por la válvula pulmonar, llega a los pulmones, en los pulmones se oxigena la sangre, regresa a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda atraviesa la válvula mitral al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo atraviesa la válvula aórtica para salir al tronco aórtico. Esta dinámica cardíaca no la podemos perder de vista, porque si nosotros perdemos la dinámica, es decir, el ciclo cardíaco, no vamos a poder entender los trastornos que se dan o se presentan en la válvula. Para poder comenzar a analizarlos, tenemos que saber que hay 2 tipos de trastornos que se pueden presentar en las válvulas del corazón. Puede ser una insuficiencia o puede ser una estenosis. Esas válvulas funcionan como una especie de esfínter, ¿no? Ellas se abren y se cierran para darle paso a la sangre entre los compartimentos del corazón. Entonces, la insuficiencia va a ser cuando la válvula no cierra, óigase bien, no cierra herméticamente cuando debe estar cerrada, ¿ok? La insuficiencia es cuando la válvula no se cierra herméticamente, por lo tanto, causa que la sangre circule en contra de su dirección normal, o sea que se regresa. Y es una estenosis cuando la válvula no se abre por completo durante su fase de apertura. ¿Ok? No se abre totalmente durante su fase de apertura. En este caso, lo que hay es una incapacidad para poder vaciar los compartimentos cardíacos, por lo tanto, se sobrecarga el espacio cardíaco. Aquí tenemos la válvula tricúspide, la válvula mitral, la válvula semilunar aórtica y tenemos la válvula semilunar pulmonar. Y tenemos el nódulo de Keith-Flack, el nódulo de Achof-Tawara, la ramificación del Haas de His y las fibras generales de Purkinje. Entonces, aquí en la dinámica cardíaca, les decía, bueno, aquí podemos poner pulmón, ¿sí? Y esta que es la aorta. El pulmón llega a través de esta a la aurícula izquierda. Vamos a ir analizando cada una de las insuficiencias y estenosis. Ojo, insuficiencia, el corazón, la válvula, perdón, no cierra herméticamente. Estenosis, la válvula no se abre por completo cuando debe estar abierta. Cuando la sangre entra a través de las venas cava aquí, esta válvula tricúspide debe estar cerrada, ¿ok? Ella se abre para permitir el paso al ventrículo izquierdo. Cuando esta está abierta,
esta de aquí está cerrada. Se apertura cuando hay contracción ventricular y la contracción ventricular derecha es decir, cuando hay contracción aquí en el ventrículo, esto debe estar cerrado, porque si no está cerrado, la sangre se regurgita a la aurícula derecha. Vamos a ver cómo se presentan esos estados. La insuficiencia mitral consiste en que la válvula no cierra adecuadamente el orificio auriculoventricular izquierdo durante la sístole ventricular. Ahí como que nos perdemos ya, ¿verdad? Cuando la leemos así. Oigan bien, la válvula no cierra adecuadamente el orificio auriculoventricular. Estamos hablando de la válvula mitral, o sea, la que está ubicada entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Y aquí lo que tenemos es una insuficiencia, o sea que ella no cierra cuando hay sístole ventricular. Vamos a regresar al corazón. Aquí tenemos la válvula mitral y dice que en la insuficiencia es que ella no se cierra cuando hay sístole del ventrículo. Cuando hay sístole, en el término fisiológico, la sístole ventricular izquierda permite el paso de la sangre a la aorta. Pero como en la insuficiencia mitral, la válvula no está cerrada, la sangre corre en dos direcciones, tanto para acá como de regreso a la aurícula izquierda. Porque esto se contrae. Todo esto que es el ventrículo izquierdo genera una contracción, o sea, se apachurra, ¿verdad? Hay una contracción, una despolarización. Y esa contracción hace que la sangre, como la válvula queda abierta, no se cierra herméticamente, está insuficiente, esa sangre se regresa a la aurícula izquierda. ¿Qué sucede acá entonces? Se presentan, bueno, las causas, endocarditis, rupturas tendinosas de la válvula, y ya sabemos que también todas las causas congénitas o genéticas que también pueden ocasionar un problema de regurgitación. Y la sangre se regurgita a la aurícula izquierda, ¿verdad? Lo que ocasiona que la aurícula izquierda se dilate. Eso significa una dilatación, es que la aurícula izquierda se hace más extensa su fibra para captar mayor cantidad de sangre. Es un mecanismo compensatorio que no funciona para nada. Y la hipertrofia, que es cuando el corazón engrosa sus paredes para poder generar fuerza y sacar la sangre que se está acumulando. Son mecanismos compensatorios. Aquí la dilatación y la hipertrofia se da en la aurícula izquierda. ¿Por qué en la aurícula izquierda? Porque acuérdense que a la contracción ventricular está llegándole a la aurícula sangre del ventrículo y le está cayendo sangre de los pulmones. O sea que esta aurícula izquierda comienza a dilatarse, se vuelve más largo, su fibra más débil, y luego se engrosa, que a eso le llamamos hipertrofia, para generar mayor fuerza de contracción, pero la verdad no sirve para nada. Al final, más bien, se daña y se compromete el tejido cardíaco. Disminuye el volumen arterial efectivo y con ello la presión arterial y el pulso. Óigase bien, aquí hay estímulo de los vasoreceptores. Acuérdense que se encuentran aórticos y carotídeos. Hay hipertensión venosa pulmonar, porque si ustedes se acuerdan, en la insuficiencia, en el estado de insuficiencia mitral, se compromete la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué sucede? Al comprometerse la aurícula izquierda, la sangre que se va a acumular aquí genera presión a niveles pulmonares en retrospectiva, y esa presión pulmonar hace que exista hipertensión pulmonar en la irrigación del pulmón, del sanguíneo, ¿verdad? Y eso puede generar un estado de edema, ¿verdad? Porque hay demasiada presión en los canales vasculares del pulmón. Puede llegar a afectarse inclusive el ventrículo derecho, porque acuérdense que el ventrículo derecho, que este de aquí, él es el que envía los pulmones. Al haber hipertensión pulmonar, las tensiones vasculares hacen que también el ventrículo derecho comience a sobrecargarse.
y las consecuencias van en aumento. Por otro lado, la estenosis mitral es que la válvula mitral, en este caso, no es que no cierra adecuadamente, sino que ella no se abre para poder liberar la sangre de la aurícula izquierda en el momento de la diástole auricular. En esta entonces es diferente. Aquí, cuando esto se contrae, que es la aurícula, la válvula no se abre. Entonces, este ventrículo no está recibiendo cantidades adecuadas de sangre. ¿Okay? Está recibiendo nada más un poquito de la sangre. Y eso hace que se sobrecargue la aurícula izquierda, porque esta señorita no se abre para vaciar completamente la aurícula. ¿Qué ocasiona esto? Bueno, si ustedes se fijan, cuando haya contracción ventricular, va a venir poquísimas a los canales aórticos. Se van a estimular los vasoreceptores y va a haber un estado de hipotensión arterial. ¿Ok? Va a haber hipotensión porque el volumen arterial efectivo se va a disminuir, ¿sí? No va a llegar suficiente sangre arterial como se necesita. Entonces, eso va a ser un problemón enorme. ¿Qué más sucede acá? Disminuye el llenado diastólico, la presión arterial y el pulso caen. Puede atrofiarse el ventrículo izquierdo. Oígase bien, como el ventrículo no está recibiendo cantidades adecuadas de sangre, este ventrículo se hace más pequeño porque no está requiriendo fuerza y este se dilata y se hipertrofia también porque este está recibiendo de más. También tenemos hipertensión pulmonar, por lo mismo, por lo que había en la insuficiencia, hay hipotensión arterial, que ya la mencionaba, y hipertrofia del ventrículo derecho por constricción arterial pulmonar. La insuficiencia de la válvula aórtica, la válvula no cierra adecuadamente después de la sístole ventricular. Aquí el problema es que la sangre se desliza de la aorta de regreso hacia el ventrículo. Si vemos la válvula aórtica, es esta que está acá. El problema es que cuando hay sístole del ventrículo izquierdo, la sangre corre hacia la aorta y luego ella se cierra en la diástole para que la aurícula vuelva a llenar el ventrículo y siga el ciclo. Cuando hay un estado de insuficiencia, esta no se cierra, entonces la sangre que se tira a la aorta se regresa porque queda abierta la válvula. Entonces, en este caso, el lugar a ventrículo izquierdo, porque se seca de sangre, ¿okay? Hay mucha sangre en el ventrículo izquierdo porque está recibiendo tanto sangre que viene de la válvula como sangre que viene de la aorta en forma retrógrada. Entonces, aquí tenemos nosotros las cantidades de sangre que se van a acumular van a ser muchas. Por tanto, va a haber hipertrofia del ventrículo izquierdo, va a haber dilatación del ventrículo izquierdo también, y eso va a repercutir en la salud del paciente. Hay hipertensión sistólica por disminución de la presión de la diástole, disminuye por retroceso de la sangre, ¿verdad? Que ya sabemos no llega a la arteria aorta. Hay un pulso, esa es una característica de la insuficiencia de la válvula aórtica. En los animales, pues, el pulso también se toma, principalmente en los caballos, que se puede percibir en alguna de sus extremidades, más que en otras especies. La estenosis de la válvula aórtica es el estrechamiento de la válvula en el momento en que debería abrirse. La válvula debería de abrirse para pasar la sangre del ventrículo izquierdo hacia lo que sería la arteria aorta. Entonces, en este caso de la estenosis, ella no se abre por completo, por lo que en la válvula, en el ventrículo izquierdo, se comienza a acumular residual y eso hace que se sobrecargue el ventrículo izquierdo. Y un ventrículo izquierdo recargado ocasiona el aumento de la presión ventricular, la dilatación ventricular izquierda y la hipertrofia del ventrículo. En retrospectiva, podría afectar
el volumen arterial efectivo, porque la arteria aorta no va a recibir las cantidades de sangre necesarias para mantener la vida del paciente. Aquí disminuye el volumen sistólico y asciende la presión sanguínea, se le conoce como pulso tardío. Y también tenemos el pulso tardus, que es un pulso tardío que puede ser percibido del pulso del paciente. Hay una gran probabilidad de sufrir el síndrome de Adam por la estenosis de la válvula aórtica, porque las cantidades de sangre que llega a la aorta son muy pocas, porque la válvula está estenótica. Insuficiencia tricúspide, la válvula tricúspide no cierra durante la sístole del ventrículo derecho. Aquí estamos ya en el otro corazón, ¿verdad? En el corazón derecho. De hecho, las partes del corazón derecho son bien peligrosas porque pueden repercutir en la circulación portal, o sea que se puede comprometer órganos como el hígado, y ahí vamos a ver que van a haber algunas digamos, trastornos adicionales que se pueden confundir con lesiones a niveles hepáticos y no necesariamente cardíacos, entonces hay que tener muchísimo cuidado. La insuficiencia tricúspide es que la válvula no se cierra cuando hay sístole del ventrículo derecho. Entonces, en este caso, si volvemos al esquema, esta es la válvula tricúspide y ella no se cierra. Entonces, ¿qué sucede? El ventrículo derecho envía sangre hacia la aurícula y hacia el pulmón a través de la arteria pulmonar. Entonces, aquí tenemos un problema porque sobrecargamos lo que sería a la aurícula derecha, lo cual hay una gran posibilidad de que la aurícula derecha se dilate o se hipertrofie. Y en este caso, el volumen de oxigenación de la sangre es muy pobre, porque muy poca sangre está llegando al pulmón, porque la mitad se está regresando, se está regurgitando a la aurícula derecha. Ahí hay una repercusión total del paciente que se complica. La sangre refluye y se propaga por las venas cavas y yugulares, por supuesto, y ahí surge lo que se le conoce como pulso venoso positivo, que son palpables no solamente en el hígado, sino que también vamos a ver una circulación retrógrada a nivel de la yugular, principalmente en el caballo y la vaca. También en el perrito se puede observar. Pueden haber trastornos pulmonares, neumonías y enfisemas que se van a provocar justamente por la hipotensión pulmonar, trastornos hemodinámicos, y efectivamente lo que les decía, la dilatación va a ser en este caso de la aurícula derecha, que también puede ocasionar una hipertrofia de esta aurícula porque se sobrecarga, percibe demasiada sangre. La estrenosis tricúspide entonces es la estrechez de la válvula cuando ella debería de llenar el ventrículo. Acuérdense que esta válvula se abre para llenar el ventrículo derecho. Entonces, cuando hablamos de una estenosis tricúspide nos referimos a que la válvula no se apertura totalmente cuando debería estar abierta. O sea, ella debería de abrirse para que la sangre pueda fluir hacia lo que sería el ventrículo derecho. Aquí esto es un poquito más peligroso porque por el retroéstasis. Éstasis es un estancamiento, ¿no?, de la sangre. Y retroéstasis significa que la sangre fluye con sentido contrario por la estenosis de la válvula, es decir, se acumula en la aurícula derecha y esta se hipertrofia o se dilata. Y luego esto hace que haya una regresión sanguínea hacia los canales de las venas provenientes del hígado. Entonces ahí vamos a ver algunos trastornos como ictericia, inclusive vómitos que son reflejos, diarreas reflejas por espinas irritativas a nivel hepático, hepatomegalia, ¿verdad? Y daño al hígado por regresión y éstasis sanguínea. La válvula pulmonar, la insuficiencia es que ella no cierra adecuadamente cuando en el momento de la diástole ventricular derecha, por tanto sucede lo mismo que en la aorta. Aquí la sangre se regresa de las arterias pulmonares hacia el ventrículo derecho. Entonces ahí vemos que
hay una hipertrofia del ventrículo derecho en busca de trabajo excesivo, es decir, el ventrículo se dilata y se hipertrofia porque está acumulando mayor cantidad de sangre, está recogiendo sangre tanto de la aurícula derecha como de las arterias pulmonares, entonces se sobrecarga. Y lo que sería la estenosis, pues que ella no se apertura, en este caso los afectados son el ventrículo derecho también, en la válvula pulmonar, y al ventrículo izquierdo, porque en este caso no llegaría sangre al ventrículo izquierdo y se puede atrofiar y el ventrículo derecho se va a hipertrofiar, se va a aumentar. ¿Ok? No sé si hay alguna duda respecto a esto. Son unos ciclos preciosos, la verdad. Vamos bien, profe, creo, pienso. Estamos bien. Bueno. Bien, yo creo que ahora por ahí le vamos a quedar. Porque ya insuficiencia cardíaca ya es bastante, un poquito más extenso. Llegamos a la mitad de la presentación. Llevamos 75 minutos de clase. Vamos a quedar por ahí, ¿ok? Quiero agradecerles que se conecten. Sí, sí. ¿Cómo vamos a hacer con el acumulado? Porque según el sílabo, pues nosotros teníamos que exponer y pues eso Sí, costaba sí. 5 puntos. ¿Qué vamos a hacer con esos 5 puntos? Vamos a ver cómo los redistribuimos, pero de todas maneras nos hace falta una unidad todavía. Lo que pasa es que también yo tengo en mi lista un montón de gente, pero realmente son pocos los que se conectan. Entonces, por eso es que reconsideré para esta unidad que nos cayó casi encima como agua, ¿verdad? No hacerlo así porque no habíamos replanificado el sílabus. Pero sí vamos a acumular, así que no se preocupen. Y referente a lo de metabolismo, tampoco se me preocupen mucho porque igual la plataforma siempre está abierta, aunque tiene un periodo para poderse subir, y yo sé que se están subiendo en tiempos diferidos los folletos para hacer los resúmenes, así que tranquilas, porque este grupo es solo de niñas y Corderito. Bueno, está bien, profe. Bueno, Ok, entonces por ahí le vamos quedando. Cuídense mucho, que tengan una excelente noche y éxitos y ánimo. Gracias, igual, profe. Ok,